La conferencia virtual del día de hoy se llama Políticas Sociales y COVID-19, Respuestas a la Pobreza y Vulnerabilidad en América Latina, y es organizada por la DARI en alianza con la Red Latinoamericana de Análisis de la Política Social. Esta conferencia forma parte en realidad de un ciclo de eventos de este tipo que estamos llevando a cabo con el objetivo de abordar temas de relevancia actual en el contexto de pandemia, cuarentena, incertidumbre que estamos atravesando desde hace ya algunos meses. Nos acompañan hoy como ponentes Natalia Winder Rossi, directora adjunta de Política Social en la sede mundial de UNICEF, Nueva York, Estados Unidos; Fabio Veras Soares, investigador del International Policy Center for Inclusive Growth desde Brasil; Javier Herrera, director de investigación y representante en el Perú del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, IRD; Marieke Blofield, directora del Institute for Latin American Studies y profesora de la Universidad de Hamburgo, en Alemania; y Norma Correa, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC. Muchas gracias a todos ellos por su participación el día de hoy. Antes de empezar, quiero pedirles a todos, hemos apagado sus micrófonos por una cuestión de orden, les pido que los mantengan así, al igual que sus cámaras de video para evitar saturar la conexión, ¿sí? Quiero recordarles además que pueden hacer sus preguntas por el chat del Zoom y los organizadores del evento iremos mirándolas para luego presentarlas a los ponentes. A continuación, un poco más de información sobre nuestros ponentes. Natalia Winder Rossi cuenta con una maestría en Foreign Service, Economic Development por Georgetown University y una maestría en Science in Social Policy Research de la London School of Economics and Political Science. Es especialista senior en política y protección sociales, con experiencia en políticas y programas en América Latina, África Oriental y Meridional. Actualmente dirige además el equipo de política social en UNICEF como directora adjunta, coordinando el trabajo de UNICEF en pobreza informal, protección social, finanzas públicas y gobernanza a nivel global. También se ha desempeñado como especialista senior en programas en la Oficina Regional de UNICEF para África del Este y Sur. Antes de desempeñar su rol actual, lideró el equipo de protección social global en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Además, formó parte del Banco Interamericano de Desarrollo en la División de Protección Social y Salud en el diseño de implementación de programas de protección social, desarrollo indígena y educación. La participación de Natalia el día de hoy va a ser por un medio virtual, ha tenido un percance, pero nos ha hecho llegar un video con su participación. El doctor Fabio Veras es PhD en Economía por la University College de London y cuenta con una maestría en Economía por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Actualmente es investigador del International Policy Center for Inclusive Growth en Brasil, un proyecto conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y del Gobierno de Brasil, del Instituto de Investigación Económica Aplicada. Ha llevado a cabo evaluaciones de impacto, de transferencia monetaria y otros programas sociales en países como Brasil, Mozambique, Paraguay y Yemen. Sus investigaciones han sido publicadas en el Journal of Development Effectiveness y en Latin American Research Review. También ha redactado capítulos de libros sobre temas de análisis comparativo de programas de transferencia monetaria. Asimismo, cuenta con numerosas publicaciones sobre evaluaciones de impacto de transferencias monetarias y programas de protección social, políticas públicas y economía del trabajo. La doctora Marieke Blofield es PhD en Ciencia Política por la Universidad de North Carolina, a Chapel Hill, Estados Unidos, y cuenta con una maestría en Ciencia Política por la York University de Canadá. Actualmente es directora del GIJA,
Institute for Latin American Studies y profesora de la Universidad de Hamburgo en Alemania. Hasta el año 2020 era profesora en la Universidad de Miami, Estados Unidos, y también directora del programa para estudios de mujeres y de género en la misma universidad. Y ha sido investigadora visitante en el Instituto de Ensino e Pesquisa en Sao Paulo, Brasil. Sus investigaciones se enfocan en temas de desigualdad socioeconómica, género, política social y laboral, y trabajo doméstico en América Latina. Recientemente, ha investigado y escrito sobre las consecuencias del COVID-19 en la región y sobre los programas de políticas sociales que podrían implementarse para hacer frente a la crisis. El doctor Javier Herrera es doctor en Economía por la Universidad de París, magíster en Economía por la New School for Social Research en Nueva York y bachiller de Economía por la PUC. Ha desarrollado diversas consultorías en América Latina, África y Vietnam para entidades como el Banco Mundial, la OIT, el PNUD, entre otras. Sus investigaciones se enfocan en temas de dinámica de la pobreza, pobreza y mercado de trabajo, vulnerabilidad en el mercado de trabajo, pobreza subjetiva y medición de la pobreza y gobernabilidad. Actualmente es director de investigación y representante en el Perú del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, IRD, miembro de la Comisión Consultiva de Pobreza y profesor visitante en el Departamento de Economía en la PUC. Y finalmente, Norma Correa, que nos acompaña hoy como moderadora y comentarista del evento, es investigadora principal y profesora del Departamento de Ciencias Sociales y de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Es magíster en Política Social y Desarrollo por la London School of Economics y licenciada en Antropología por la PUC. Se especializa en políticas sociales, desarrollo económico, interculturalidad e inclusión. A su vez, es promotora de la aplicación de metodologías etnográficas y cualitativas para el diseño, implementación y evaluación de políticas, programas y servicios en el sector público y privado. Cuenta con 15 años de experiencia como líder de programas de desarrollo, así como investigadora, evaluadora y asesora para organismos multilaterales, instituciones públicas, think tanks y laboratorios de innovación dentro y fuera de América Latina. También es miembro del grupo temático en Ciencias Sociales, convocado por el Ministerio de Salud y creado en el marco de las acciones del Gobierno del Perú para responder ante el COVID de la pobreza rural en América Latina y del Consejo Asesor Internacional de On Think Tanks. A continuación, luego de esta presentación de nuestros ponentes, doy pase a la profesora Norma Correa para que pueda dar inicio ya a las intervenciones. Bien, muchísimas gracias, Mari. Buenos días a las 204 personas que nos acompañan conectadas esta mañana. Estamos realmente muy contentos de tenerlos aquí con nosotros en este espacio de diálogo. Quisiera empezar agradeciendo a la Dirección Académica de Relaciones Institucionales, a través de su director, Eduardo Darllant, y Mari Fernández, quienes facilitan y nos han permitido tener este espacio de diálogo con un conjunto de colegas muy destacados que van a compartir con nosotros su balance sobre el momento que enfrenta la política social a nivel global. Como sabemos, la pandemia del COVID-19 está generando impactos muy fuertes, tanto en el ámbito social, económico, como político. Y en lo que respecta a la discusión de política social, existe mucha preocupación por el incremento de pobreza y vulnerabilidad, ¿no? Aquí en el Perú estamos cada vez más conscientes, ¿no?, de los retos que se van a venir, ¿no? Sabemos que el empleo ha caído significativamente, sabemos que se están dando, digamos, situaciones concretas de incremento de hambre en diferentes puntos del país y vulnerabilidad. Sin embargo, el objetivo de la discusión de esta mañana es analizar lo que sucede en nuestro país desde una perspectiva comparada, conociendo lo que sucede en otras realidades y conectando las preocupaciones que tenemos a nivel local con las preguntas y reflexiones que se hacen en otras partes del mundo. Y es por ello que
hemos convocado a este panel de especialistas que tiene esa perspectiva global y comparada para que nos ayuden a avanzar en esta discusión y reflexión. Entonces, sin más preámbulo, quisiéramos invitar a al doctor Fabio Veras, a que tome la palabra por 10 minutos. Antes de empezar, disculpa Fabio, me había olvidado de mencionarles, hemos propuesto a los panelistas 3 preguntas motivadoras, ¿no? Básicamente para orientar, digamos, la discusión. La primera es, ¿qué desafíos genera la pandemia para las políticas sociales en América Latina? La segunda es, ¿qué respuestas de política social han surgido alrededor del mundo en el contexto de la emergencia del COVID-19? Y la última pregunta motivadora es, ¿cómo fortalecer, cómo mejorar la acción de las políticas sociales en este nuevo contexto, ¿no? De ahí, para que tengan una idea cuál ha sido la lógica de ordenamiento de esta discusión. Entonces, sin más preámbulo, Fabio, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias a la Pontificia Universidad Católica de Lima. Yo creo que la presentación ya... Ay, perdón por mi portuñol, no soy brasileño y hablo un poco de portuñol. Voy a intentar ser claro porque no tengo una presentación. Lo que voy a enseñar para contestar la segunda preocupación, la segunda pregunta de lo que fue hecho en el mundo, en la región, voy a enseñar un Excel con una tabla simple, solamente para dar un pantallazo de cómo los países reaccionaron y cuál fue la respuesta de la protección social. No tanto de la política social como un todo, pero con una mirada más enfocada en la protección social. En nuestro trabajo en IPC, en el Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo, lo que estamos haciendo es un work in progress, es un mapeo más detallado de las respuestas de los países a la pandemia desde el punto de vista de la protección social. Ustedes deben conocer diversos mapeos, el Banco Mundial, el UNICEF, OIT, la Organización Internacional de Trabajo, la CEPAL aquí en la región, los otros organismos regionales, multilaterales, han hecho sus propios mapeos, pero desde el punto de vista de IPC lo que nos interesaba ver es cómo la respuesta puede cambiar la política social o la política de protección social en el país. Cómo esta respuesta ha enseñado o no las brechas y cómo los gobiernos están preparándose o no para cambiar un poco, para reformar los modelos y los programas de protección social. En el caso de América Latina, y ahí me voy a la primera pregunta, ¿cuáles son los desafíos, ¿no?, que genera la pandemia en las políticas sociales? Yo creo que hace falta puntuar el contexto en que la pandemia llega en la región. Entonces, ahí tenemos algunos factores de riesgo, no individuales, pero macro del contexto de la región y del país, que se refieren básicamente al nivel de informalidad. Entonces, nosotros tenemos un nivel de informalidad de 54% del empleo total. Esto hace con que las políticas contributivas vinculadas al mercado laboral formal no sean suficientes para disminuir los impactos de la pandemia y no sean suficientes para hacer con que la población pueda cumplir con el tema del distanciamiento social, ¿no? Para los trabajadores informales, nosotros sabemos esto es un reto muy difícil, ¿no? De hacer con que no salgan a la calle, no van a vender sus productos. Para ellos es imposible porque viven al día. El otro factor de riesgo en la región es el tema de la urbanización, ¿no? Somos una de las regiones del mundo en desarrollo, entonces la que tiene el mayor nivel de urbanización, lo que es un ambiente, ¿no?, que facilita la propagación de la COVID-19. Y además tenemos todo el reto de la desigualdad. Somos también una de las regiones, o si no la región más desigual del mundo, entonces con diferentes accesos a servicios. Y en un contexto, en una conjuntura de bajo crecimiento, desde meados de la década de 2015 en diante, y un proceso de estancamiento
de la reducción de la pobreza que también se observa desde 2015 y 2016. Todos esos datos son datos de la CEPAL, por ejemplo, que uno puede seguir muy fácilmente. Bien, esta es una pandemia que llega en Latinoamérica por la gente que estaba en Estados Unidos, en Europa. Entonces nosotros tenemos en algunos países una primera ola, en otros países seguimos en esta primera ola, pero que llega en los estratos medios de la población, en la población más abastada, ¿no? Y luego se disemina por esos factores contextuales que yo enumeré. Para la mayor parte de los gobiernos no había otra opción que no intentar aplanar la curva por evitar la sobrecarga del sistema de salud y el colapso de los sistemas de salud. Entonces, se adoptaron, sea por los gobiernos nacionales, en los países donde los gobiernos nacionales no hicieron, los gobiernos subnacionales lo hicieron. En todos los países hubo tal vez una o dos excepciones en la región, pero 95% de los países de la región hubo la adopción a nivel nacional o subnacional de medidas restrictivas, ¿no?, de distanciamiento social que afectaron los negocios y la actividad económica de la población. Desde el punto de vista de las políticas sociales, lo que reveló esta forma de reaccionar de los gobiernos, reveló insuficiencias, ¿no?, brechas importantes en los sistemas de salud. Nuestros gastos, como en la región en promedio, están por debajo de lo recomendado por la Organización Panamericana de Salud, por ejemplo. Nosotros sabemos que tenemos barreras de acceso a copagos importantes en muchos países para el tratamiento. Entonces, una de las primeras medidas en la reacción fue, de hecho, hacer con que el acceso a la salud y a la prevención y a la identificación de la enfermedad fuera abierto a toda la población, no hubiera estas barreras. Y aquí eso es muy importante porque tenemos muchas restricciones de la región, como la disponibilidad de camas hospitalarias, el personal de salud, la disponibilidad de equipos de protección individual para el personal de salud, que en muchos países, no en todos los países, mismo en Europa, se reveló como un tema muy importante. Y un otro efecto fue el desvío de la atención de otras enfermedades y el atendimiento de rutina del sistema de salud. Entonces, fue un impacto muy importante. En la educación, con la suspensión de las aulas, de las clases, ahí también hubo todo un tema con los niños no están yendo a la escuela y algunos en los países que ofrecen la alimentación escolar no pueden también acceder a la alimentación escolar, lo que es un riesgo para la seguridad alimentaria y nutricional de estos niños y también de sus familias. Y acá la respuesta fue básicamente todos los intentos de educación a distancia, lo que estamos haciendo acá con el Zoom, pero también tenemos brechas increíbles en términos no solo rural, urbano, pero también en términos de ingresos y el acceso a este tipo de alternativa educacional. Y también con todo el doble peso que se impone a las mujeres de la región, que además de su sobrerepresentación entre los trabajadores informales, no pueden, tienen una sobrecarga con los niños en casa y tienen que trabajar, hacer sus medios de vida y cuidar a los niños y a los adultos mayores, que son también una población de riesgo muy importante. Y desde el punto de vista de la protección social, tenemos una brecha en sistemas incompletos, ¿no?, y con baja adecuación con el sector informal, que no tiene acceso al seguro-desempleo, o a programas de asistencia social que son focalizados en la pobreza. Entonces, los trabajadores informales, que no son necesariamente pobres, pero tienen bajos ingresos y que no acceden a la seguridad social, no contribuyen para la seguridad social, no tienen acceso a cualquier protección o transferencias de ingreso que puedan facilitar esse momento de barra demanda e também de proibição, não, de certas atividades que não são essenciais. Passando à resposta, eu vou tentar compartilhar minha pantalla com vocês, solamente para dar um pantallazo. Eu não vejo ele. Share screen. Ok.
acá. ¿Ustedes bien? Acá tenemos los países de la región, ¿no? Empezando con Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, y un poco cuáles fueron las respuestas de la protección social. Entonces, lo que tenemos acá son los diversos componentes, empezando un poco con la asistencia social, y lo que vemos es que los programas de transferencia de ingreso que ya existían fueron un componente súper importante para la expansión, para esos programas de transferencia de ingresos temporales que permitieron a los trabajadores informales no acceder a sus trabajos, ¿no? Además de los programas que ya existían, fueron creados otros programas en muchos países, así como con los programas alimentarios. Fueron todos utilizados para expandir de manera horizontal, ¿no?, el número de beneficiarios, como también de manera vertical, con a mayor cantidad de insumos alimentarios siendo transferidos. Desde el punto de vista, otra acción que los países adoptaron en la región fueron los subsidios, aquí los subsidios a la vivienda, algunos países, pero lo más importante fueron los subsidios a servicios de agua, luz e internet, para disminuir la presión del consumo o la presión por ingresos de las familias, notadamente las familias informales. El seguro de desempleo es muy limitado, solamente 7 u 8 países en la región tienen programas de seguro de desempleo en términos de la seguridad social. Para los programas de pensión, lo que se hizo fue la anticipación de pagos para los adultos mayores y la facilitación de estos pagos. Y acceso a seguro de salud, principalmente para los trabajadores del sistema hospitalar, como una medida de compensación. Además, en términos de mercado laboral, hubo medidas de protección a empleo con bajas de la contribución, baja de impuestos, notadamente para pequeñas y medias empresas, y reducción de jornadas laborales o suspensión de contratos laborales con o sin ayuda de los gobiernos. Entonces, hubo también un subsidio muy importante de los gobiernos, sea a través de seguro de desempleo, sea a través por medio de subsidios salariales para los trabajadores del sector informal. Yo vuelvo ahora. Entonces, desde el punto de vista de la adaptación, el sistema de protección social que existe fue responsivo al shock, pero era insuficiente. Por esta medida es que fueron generados o creados nuevos programas. Los programas fueron generados para el tipo de cobertura que nosotros tenemos en Latinoamérica de una manera rápida, pero no necesariamente eficaz. Hubo muchos problemas, pero el hecho que durante los años 2000 los programas de transferencia monetaria o pensiones sociales fueron adoptados por muchos países y con muchas innovaciones desde el punto de vista del pago, de registro de beneficiarios, permitió una respuesta relativamente rápida de los países. Lo que hace falta hacer, ¿no? Yo creo que una de las principales lecciones que nosotros podemos sacar de este proceso es que hace falta reforzar los sistemas de salud, porque se vieron muy afectados por la pandemia. La otra lección que tenemos es que hace falta ampliar la cobertura de los programas de protección social. Lo que hoy tenemos que ese programa que protege a los trabajadores formales, que proteja lo que está en la pobreza y deja este medio de la distribución de ingresos o de la distribución ocupacional sin protección, no funciona en una situación como de la COVID-19. Tenemos un problema serio de cobertura que nos dejó muy acomodados en una situación en que el sector formal, por el tema del bajo crecimiento, tiene disminuido, lo que aumenta los factores de desprotección de los trabajadores. Entonces, toda una estrategia de formalizar los trabajadores informales, sea a través de programas universales, o sea a través de programas contributivos o semicontributivos de una manera subsidiada por el Estado, vuelven a tener más importancia.
Y no es sorprendente que en muchos países ahora se ve todo el debate en torno de basic income, ¿no? de programas de renda básica, de ingreso garantizado, como una forma de proteger a toda la población en sistemas incompletos de protección social. ¿Cómo financiar esto? Es otro tema. Entonces, todos los países de la región estaban en una situación fiscal muy difícil. Entonces, una de las respuestas fue exactamente ubicar o espacio fiscal, y ahí las instituciones financieras internacionales tuvieron un papel importante en asegurar los recursos para eso, pero en el mediano plazo hace falta reformas del sistema tributario, del sistema de impuestos, que vuelva el sistema más progresivo y que puedan financiar la expansión de la salud, pero también de la protección social a todos los países. Y finalmente eso debe ser hecho con una inversión significativa en la tecnología de la información, con procesos, con la utilización de plataformas digitales, ¿no? que van a bajar los costos y facilitar la expansión y una rápida respuesta. Pero hay que tomar en cuenta también todo el tema de protección de datos personales y lo que se puede hacer con esto. Eso es algo muy importante de cómo proteger la información de la gente. Uno puede tener las mejores de las intenciones y hacer la interoperabilidad de los sistemas, garantizar derechos, y hace falta utilizar esa tecnología, pero también hay riesgos importantes en términos de la protección de datos de la población afectada. Yo paro por ahí. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias, Fabio. Súper interesante el panorama que nos ha dado. Ahora pasamos a Merique. Gracias. Acá. Y from beginning. Ahora, ok, ¿se ven? ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Ok, entonces esto está basado en un documento bastante largo que justo terminé con Cecilia Gianbruno y Fernando Filgueira para CEPAL, analizando el esfuerzo político en la protección social desde marzo hasta, bueno, inicios de agosto. Y analizamos 10 países: Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Brasil, México, Colombia, Ecuador, Uruguay y Costa Rica. Les voy a dar un resumen. Yo creo que el documento está por salir, pero si alguien quiere los datos y los 100 páginas que es, por favor que me manden un correo electrónico, y me han dicho que tengo la permisión de difundir a colegas. Está en producción, entonces debería salir pronto. Ok, listo. El documento mismo tiene una visión de protección social más amplia, y Fabio ya habló sobre muchas otras partes de protección social acá, entonces voy a focalizarme en las transferencias de ingreso, que son una parte absolutamente fundamental en la pandemia para asegurar que los hogares y las familias pueden comer y cubrir sus necesidades básicas. Okay. Y hay 3 grupos. Fabio también habló de esto. Yo creo que la presentación de Fabio y el mío hablamos mucho uno a otro. Bueno, los beneficiarios de protección social contributiva, que normalmente son más protegidos y más privilegiados. Los beneficiarios de la protección social no contributiva, particularmente las transferencias condicionadas de ingreso a familias con niños. Y finalmente, lo que llamamos los hogares informales, que no están ni en el primero ni en la segunda. Lo que medimos son las dimensiones del esfuerzo político en la rapidez de que llegan los programas o la ayuda, la asistencia a la población después de la pandemia, los efectos económicos colaterales de distanciamiento social y también solamente la crisis económica, ¿no? La cobertura en protección social, y finalmente la suficiencia. Si la suficiencia da bastante para comer. Bueno, esto voy a presentar los resultados de los 10 países. La rapidez, algunos puntos. Hacia los fines de marzo, de los 10 gobiernos que nos analizamos, 7 habían ya anunciado más asistencia a través de los sistemas no contributivos existentes. Entonces, aumentar el monto que llegan a las familias en pobreza extrema, que están ya en la parte de la red de la protección social. Todos establecieron algunas y muy variadas medidas de protección para los trabajadores en el sector formal, con mucha variación. Y acá eso también está en nuestro documento. Los fines de abril
Y acá yo creo que hubo como un cambio muy importante, una transformación en los gobiernos que se tomaron cuenta, como pasó en Perú, que no llegan a la gente que necesita ayuda solo con estos dos mecanismos. Y acá 9 de los 10 gobiernos habían anunciado transferencias de ingreso o transferencias monetarias por menos algunos hogares informales que no formaron parte de las redes anteriores. 7 de ellos establecieron que para nosotros, yo creo que fue una parte importante, mecanismos para postular, para la gente postular y respondiendo a la demanda, la necesidad en la sociedad, como hizo Perú. 2, Ecuador y Colombia mantuvieron criterios más restrictivos sin posibilidad de postular. Entonces, ellos seleccionaron la gente que pensaron que necesitan ayuda, pero ninguna persona podía postularse, ¿no? Entonces, no fue como respondiendo a la demanda y la necesidad. Finalmente, México no instituyó un programa en el nivel nacional. Los fines de junio, la mayoría de los beneficiarios identificados por los gobiernos había recibido por lo menos una transferencia, que no dice mucho porque si comenzó crisis mediados de marzo, eso es mucho para esperar. Las causas de los retrasos fueron políticas y tecnológicas. Por ejemplo, el lento reconocimiento del grado de la necesidad por parte de los gobiernos. Cuando lo reconocieron, a veces, esto no es como en todos los casos, pero algunos de los casos, reticencia legislativa a autorizar los aumentos presupuestales, como en Ecuador y Costa Rica, y desafíos de la implementación con las bases de datos, mecanismos electrónicos, errores de inclusión y exclusión. Por ejemplo, en el caso de Perú, como ustedes saben mucho mejor que yo, hubo unos problemas bastante grandes con la implementación. Bueno. La cobertura de las transferencias de ingreso. Acá voy a fijarme en 2 grupos particularmente vulnerables. Primero, los niños. La tasa de pobreza en los niños, más o menos 50% de los niños en la región está en pobreza. En comparación con los jubilados o los con más que de 60 años, que la tasa el porcentaje es 15%. Entonces, ellos están mucho más en el grupo de riesgo epidemiológicamente, pero socialmente en temas de pobreza son los niños y también los sectores informales, ¿no? Acá, esto lo hicimos, este dato, son los beneficiarios, les explico, de las transferencias de ingreso a través de los CCTs preexistentes, como porcentaje de la población total de niños. Entonces, lo que dice esto es que, ¿cómo alcanzaron después de marzo con la protección social existente y cómo alcanzaron a los niños? Por ejemplo, acá se ve que en Brasil, a través de Bolsa Familia, 62% de los niños estaban cubiertos en Bolsa Familia. En Bolivia la cobertura también es muy alta, aunque tengo que decir que la suficiencia pre-COVID de la cobertura fue muy bajo, fue 2% de línea de pobreza extrema. Acá se ve Perú bastante bajo. Chile un poco más alto y Uruguay también. Entonces, eso es como pudieron alcanzaron a los niños después de marzo con el sistema que ya existía. Acá lo que se ve, nos pusimos como un control. Esto es el porcentaje de gente empleada que no están en el sistema contributivo, como en el sector informal. Entonces, este mide el tamaño del sector informal, entonces también da como un poco de, se refleja la necesidad en cada sociedad. Por ejemplo, en Uruguay el sistema de protección social es bastante comprensiva, ¿no? Acá donde se ve las vacunas, lagunas, es mucho menos comprensivo. Acá se ve Perú, por ejemplo. Ok, yo creo que esta figura es lo más interesante e impresionante. Estos son los beneficiarios de los nuevos programas de transferencia monetaria como porcentaje de la población empleada total en relación con el tamaño de la población empleada informal, mediados de agosto 2020.
Esto son todos los nuevos programas de transferencias monetarias a los sectores informales. Lo que hicimos es ver el monto absoluto el total de beneficiarios en los nuevos programas y lo comparamos con el tamaño de los empleados totales de los datos más recientes disponibles y lo comparamos con este gris, línea gris, son los informales. Entonces, lo que esto dice es que la parte naranja son el porcentaje de los beneficiarios, el porcentaje que es de la población total empleado. Y la parte gris dice cuántos de ellos están en el sector informal. Sí, la parte naranja, ¿cómo es bar? ¿Qué es bar en español? Ahora no tengo la palabra, pero el bar llega hasta el punto gris. Eso significa una cobertura más o menos universal. Acá se ve que en Argentina y Brasil la cobertura es más que universal en comparación con este grupo. Se también ve que en otros países el vacío es grandísimo. Colombia y Ecuador no llega en porcentaje mínimo que reciben las transferencias de la gente informal que seguramente lo necesita. México también. Acá se ve Perú. Y estos son los datos asumiendo que el último transferencia de los finales de julio está llegando a la gente. Okay. Acá se puede ver, sí, el gap se puede ver. Okay. Esto es cobertura, eso no dice nada de la suficiencia. Acá, y esto hay muchos datos, les digo rápidamente que esto mide la suficiencia en relación con el nivel de pobreza y el nivel de pobreza extrema para cada país con los datos, con la medición de CEPAL. Acá se ve. Estos son en las transferencias existentes de los CCTs, per cápita. Dos tipos de familias, un hogar con 2 padres, 2 niños, otro hogar monoparental con 3 niños. Pre y post. Y lo que se ve es si el monto aumenta, estos son los países que aumentaron la cantidad, la suficiencia después de marzo para la gente. Y si hay casos como Ecuador, no aumentaron, ¿no? Entonces acá se ve un poco el nivel de suficiencia. Y se ve que Brasil, con cobertura y con suficiencia, tiene la tasa más alta. Acá son las transferencias nuevas a los hogares informales per cápita. Tenemos los mismos hogares acá y también como control, pero como un hogar unipersonal. Y esto mide muchas cosas también de cómo se están llegando a la gente, si es por hogar, como en Perú, o por persona, como está pasando en Chile y Colombia. Entonces, esto mide muchas cosas. No tenemos pre-COVID porque estas transferencias no existieron pre-COVID. Y acá se ve un poco el mismo tipo de variación, ¿no? México no está acá porque no tiene programas. En resumen, una variación masiva en el esfuerzo político en la región, un reconocimiento en la mayoría de los gobiernos retrasado del impacto de la crisis en los sectores informales. Cuando los gobiernos lo reconocieron, tuvieron muchas veces problemas de implementación. Mecanismos que dejaron a la gente a postular eran más adecuados en responder a la demanda. Acá se ve Ecuador y Colombia. Casi por definición, porque en los 2 países decidieron de antemano cuánta gente iba a recibir. Ahora, el tema también es la duración de las transferencias. Y hasta ahora, hasta fines, como inicio de agosto, 7 de los 9 países ya han anunciado transferencias adicionales y ahora el debate está en eso y la permanencia de estas transferencias. Listo. Excelente. Ahí dejo. Muchísimas gracias, Mary, que es súper interesante. Y ahora seguimos con Javier Herrera. Gracias, Javier.
En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y creo que es un espacio muy interesante, sobre todo como decía un inicio Norma, poder tener una mirada comparativa a nivel de la región me parece muy útil porque vemos cuáles son las ventajas, inconvenientes que derivan de nuestros diferentes arreglos institucionales. Mucho ya se ha dicho, digamos, mis predecesores, así que yo no voy a insistir sobre las medidas específicas, sino más bien quizás ver un poco en términos de los retos, qué cosas justamente nos queda pendiente y cómo estos retos también se diferencian entre los distintos países. En primer lugar, creo que es importante considerar algo que para muchos y para nosotros es evidente, mucho se ha dicho. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, a Norma, a la Dari, por este espacio que me parece muy útil y muy interesante para poder intercambiar opiniones, percepciones, análisis sobre las diferencias que existen en los países de la región respecto a las respuestas y la situación misma frente al COVID, ¿no? Lo primero que creo que habría que decir es de que, dada la magnitud de los impactos a corto y largo plazo, y este largo plazo se tiende mucho a olvidar, y también en las múltiples dimensiones que afectan a las diferentes dimensiones de las condiciones de vida que han sido muy fuertemente afectadas. Esto implica, en primer lugar, como primer desafío, la necesidad de definir e implementar políticas articuladas en las distintas dimensiones. Mucho hemos visto una política de salud, una política de educación, una política de empleo, pero muy poco articuladas entre sí, ¿no? Y eso creo que es uno de los principales desafíos. Y no solamente en la dimensión económica, sino también fuera de ella, en términos, por ejemplo, lo que es el tema de la violencia de género, y también el tema de... Bueno, inicialmente la focalización ha sido hacia la población pobre, en situación de pobreza, extrema pobreza, y se ha llegado muy tarde muchas veces a incluir a la población que estaba en una situación de vulnerabilidad. La pandemia ha afectado no solamente, como decía, a los que ya estaban en situación de pobreza, pero también a través de la pérdida de los empleos, ha afectado a la población asalariada en empresas formales, pero que no disponía de ninguna protección social. En nuestros países existe, digamos, una informalidad de sobrevivencia de independientes, de los que ganan día al día, pero también hay una informalidad en las empresas formales, en donde los trabajadores no gozan de la protección adecuada, digamos, y que han sido las primeras víctimas, ¿no? No es por casualidad que en el Perú, cuando se midió la caída en el empleo de 2.700.000 personas, solamente en la capital, la mitad eran, por un lado, informales, en el sector informal, pero por la otra mitad también eran asalariados, incluso del sector formal. Y esto significa que la focalización no debió ser una focalización tan restringida, se debió adoptar más bien una focalización, por lo menos una focalización inversa, que únicamente excluyese a los que tenían hogares con altos ingresos, y eso no se ha hecho en la mayor parte de los países, ¿no? El otro elemento, obviamente, ha sido ya mencionado hace un instante por Merik, es el tema de la eficacia con la que se llegó a los hogares. Creo que eso también ha sido importante y ha sido una diferencia muy significativa, porque, como muchos saben, ya en el caso de Perú se llegó tarde, pero el punto importante, más allá de la cobertura, creo que también son los montos y la frecuencia de los pagos. Colombia, por ejemplo, ha adoptado pagos periódicos, por lo menos ya hicieron 3 entregas. Chile también ha ampliado hace un poco también entregas hasta el mes de agosto, incluso, con 2 entregas adicionales. En el Perú solamente se ha entregado, digamos, se prometió un primer bono, luego un segundo, pero dado el periodo que tenemos, por ejemplo, de espera entre el primero y el segundo bono, el primer bono, que ya prácticamente estamos ya a un cumplimiento de cerca del 95%, no significa más que 2 soles por día, menos de 2 soles por día por persona para todo este periodo. Entonces, definitivamente ha sido muy insuficiente
Y lo que sabemos en todos los países es de que las políticas de transferencias son un componente esencial, indispensable, para que la población pueda mantenerse en confinamiento, ¿no? Y fuera de la actividad productiva. Y eso ha significado que haya una progresión muy fuerte de la extensión de la pandemia en términos de número de personas contaminadas y número de personas fallecidas, ¿no? Mucho se alabó, por ejemplo, las políticas muy tempranas que varios países tomaron en la región para, digamos, decretar la pandemia, perdón, la inmovilización, pero hemos terminado siendo los peores en el mundo. Entonces, ahí, evidentemente, lo que uno debe considerar es de que una cosa son las decisiones de política pública y otra cosa es su verdadera aplicación y su verdadera eficacia. Y creo que esa distancia entre ambas ha sido uno de los puntos más importantes en términos de desafío y de retos. Cuando uno mira, por ejemplo, los porcentajes de ejecución de presupuestos públicos, incluso en el área más importante, que es la salud, uno encuentra en varios países de que esta ejecución del gasto público ha sido muy baja, ¿no? Para el caso del Perú, por ejemplo, solamente 20% del presupuesto se ejecutó hasta mediados de junio, cuando ya habían pasado ya varios meses de la pandemia, ¿no? Creo que eso también ha sido uno de los retos que todavía sigue planteado y que va a ser seguramente uno de los elementos centrales, ¿no? Más allá de esta focalización, digamos, inadecuada, que me parece haber sido desde un inicio diseñada sobre una población muy restringida, ha habido también otro punto importante, es decir, creo que el dilema no es entre una política focalizada de transferencias o una política de distribución a la demanda. Lo que vemos justamente es de que hay una muy fuerte desigualdad en la capacidad de los hogares a acceder, incluso a inscribirse, es decir, a demandar las transferencias, ¿no? No todos tienen acceso a Internet, y eso es otro punto importante en términos de las desigualdades, que se están acentuando debido justamente a desigualdades preexistentes, ¿no? El porcentaje de hogares, justamente los más pobres que tienen acceso a Internet, es muchísimo más bajo que el promedio nacional. Y eso significa de que uno no debe, digamos, considerar como opción estas dos alternativas, sino otra de que tiene que ver más con la universalización de los derechos de garantía de piso mínimo de ingresos. Y creo que este elemento importante en el debate todavía está relativamente ausente, ¿no? Sobre los ingresos mínimos universales, que creo que esta pandemia ha puesto justamente en evidencia. La imagen muy impactante de la señora que corría detrás de la comitiva presidencial clamando atención para su esposo que finalmente falleció, creo que ilustra muy bien esta inadecuación de una política de distribución a la demanda de las ayudas. La política de salud, de cobertura de salud y de garantía de ingresos deben ser políticas universales que corresponden a derechos también humanos. Creo que eso también ha sido uno de los retos que todavía conviene relevar. El otro reto, creo que me parece también importante, es de considerar la heterogeneidad de la población. Creo que es importante señalar la importancia en términos promedio, digamos, de lo que ha sido el esfuerzo del Estado, pero creo que necesitamos una mirada más desagregada. Más desagregada, sobre todo dadas las desigualdades preexistentes. No es un azar, digamos, que en la región América Latina sea la región con mayor desigualdad en el mundo. Y estas desigualdades tienen múltiples facetas, no solamente en la económica, en los ingresos, pero también las brechas de educación son muy importantes ya desde un inicio. Todas las pruebas de rendimientos nos lo muestran, las brechas entre el sector público, el sector privado, entre el área urbana, la rural, entre la población amazónica y el resto de la población, son brechas que corren el riesgo de acentuarse, incluso bajo las nuevas políticas que intentan compensar digamos, impacto de la desescolarización de los niños, ¿no? Creo que es importante también señalarlo. El otro tema también, y es de que las políticas nacionales se vieron muy insuficientes para tener en cuenta las especificidades regionales. Sabemos de que la propagación de la pandemia ha seguido, digamos, un recorrido
que va desde los lugares más conectados, digamos, en estos casos las capitales con mucho intercambio, digamos, en términos de viajeros, de turistas, etcétera, de migrantes de regreso, que iniciaron, digamos, la pandemia y esta luego se propagó en las distintas regiones. Y no ha habido una política diferenciada que tome en cuenta esas especificidades y en particular respecto a las dotaciones de bienes públicos que tenían esas regiones. Es decir, se perdió un tiempo precioso en muchos de los lugares para poder atender y preparar justamente la respuesta, ¿no? En el caso de Brasil también esta respuesta se vio dificultada, y aquí Fabio nos podrá decir mucho más, por los mensajes de la parte del gobierno que tendían a minimizar la situación respecto a lo que estaba ocurriendo realmente. Y también las diferencias también con los gobiernos regionales, ¿no? Hoy nuevamente el caso de Brasil más exacerbado, pero en el buen sentido, digamos, el Río mantuvo un confinamiento no muy estricto, digamos, relativamente respetado respecto a otras regiones, en otros lugares donde los gobernadores más bien pro Bolsonaro se alineaban con la idea de que no había que confinar, como lo que ha ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Conversábamos hace un momento, antes del inicio, cómo la incidencia de la pandemia se diferencia muy fuertemente entre los estados que votaron mayoritariamente republicano versus los demócratas. Otro estudio que estamos haciendo con un colega en Brasil muestra el impacto que tiene también la adhesión política a Bolsonaro, así también como las preferencias religiosas también son importantes también para explicar estas heterogeneidades, y creo que es importante tomarlas en cuenta. Otro de los retos también tiene que ver con políticas, la adhesión a las políticas. La adhesión a las políticas es muy importante, sobre todo en un momento en que se suspenden las garantías constitucionales de libre tránsito, de libre ejercicio del derecho a trabajar y a reunirse, y eso creo que es importante, esta adhesión, porque estamos en un contexto también previo de muy baja confianza, y esto las encuestas de Latinobarómetro, la POP, nos muestran también ya desde el inicio que la confianza hacia las instituciones era bastante baja, y eso hace de que la adhesión sea relativamente también baja a las medidas de política económica y social que se han tomado en cuenta. Finalmente, el otro punto que me parece también importante y tiene que ver con las mejoras que deberían efectuarse es lo que también Melik ha mencionado, es decir, la real ejecución de los programas, no solamente en términos del tiempo que demoraron en ponerse en práctica, pero también la ejecución misma, es decir, muchas de las promesas fueron incumplidas, ¿no? Y eso también afecta muy fuertemente la credibilidad de los gobiernos, ¿no? Se prometieron, por ejemplo, en el caso del Perú, bonos muy temprano, digamos, pero terminaron distribuyéndose 4 meses después. Entonces, y eso ha generado también mucho descontento y desconfianza, y por consiguiente también una falta de adhesión a esas políticas que intentan contener a la población, ¿no? Lo otro también, y finalmente con esto voy a terminar, y que se refiere justamente a cómo fortalecer la acción de las políticas sociales. Creo que, en primer lugar, no tenemos una idea, un balance real del impacto del COVID. Y esto tiene que ver con los datos. Tiene que ver con la credibilidad de los datos y con la transparencia con la cual se toman las decisiones de política pública referida a la pandemia. No se tiene una real dimensión porque no hemos adoptado, ¿no?, en muchos de los países pruebas rápidas o moleculares que permitan identificar los focos de infección, contener la infección a través de los cercos epidemiológicos, pero también no se ha tomado la real dimensión del problema. Sabemos por las estadísticas de sobremortalidad que la proporción de personas fallecidas durante el periodo de COVID es prácticamente el doble. En el caso del Perú es 1.35 veces más, es decir, más del doble de lo que se tiene registrado, gracias a justamente el seguimiento de cifras de funciones. Y la respuesta de los gobiernos ha sido, bueno, aquí se está mezclando defunciones por COVID con las otras defunciones, como si las otras defunciones debido a la comorbilidad o las atenciones de enfermedades crónicas que no están siendo atendidas no fuese también parte del problema.
Y creo que sí, es parte del problema y está directamente vinculado a la saturación de los servicios médicos y hospitalarios que no han sabido responder a esta situación. Y este es un enorme desafío que queda pendiente. La unificación de los sistemas de salud y de protección social son insuficientes porque nuevamente los sistemas privados de salud no tienen la cobertura necesaria. Cuando se anunció, por ejemplo, en el caso del Perú, la unificación de los sistemas de salud con el sector privado, en particular las clínicas privadas, en ese momento las clínicas privadas disponían de 9 camas UCI. Entonces, bueno, evidentemente esta medida es importante desde el punto de vista simbólico, pero completamente insuficiente desde el punto de vista de la atención pública. Entonces, nuevamente, hay que repensar los sistemas de protección social, y no solamente en términos de empleo, sino también en términos de manera más amplia, en términos de la universalización de esta protección social, pero también una protección social que implique no solamente temas de salud, pero igualmente temas de violencia de género, el tema de la protección de poblaciones vulnerables en las zonas amazónicas. Bueno, gracias. Muchas gracias, Javier. Bien, ahora vamos a dar el pase a Natalia Winder. Como les contamos al inicio, ya no ha podido conectarse por un cruce de horarios, pero nos ha enviado un video. Ella nos manda este video desde Nueva York. Ya hemos escuchado a Merique, quien se conecta desde Alemania, Fabio desde Costa Rica y Javier desde Lima. Bien, entonces, por favor, Alison, con la participación de Natalia Winder, y luego de esto pasamos a la segunda ronda con las preguntas. Gracias. Directora adjunta de Política Social en UNICEF, en New York. Muchísimas gracias, Norma, y a todo el equipo por la invitación y por considerarme para ser parte de este panel. Muy contenta de poder estar de nuevo dentro de las aulas virtuales de la PUC, donde tuve la oportunidad de estudiar ya hace varios años. Lamentablemente no podré estar con ustedes durante todo el webinar, pero quería dejarles algunas ideas y perspectivas desde el punto de vista de UNICEF. Norma, nos preguntas qué desafíos genera la pandemia para las políticas sociales en América Latina. Como sabemos, estamos en una coyuntura crítica, una pandemia que no solamente está teniendo consecuencias sanitarias, pero que también está generando impactos socioeconómicos muy severos. Impactos que se ven hoy, pero que lamentablemente tendrán repercusiones en el mediano y largo plazo. El Banco Mundial, el FMI y la OECD convergen en estimar una contracción de la economía mundial más o menos entre 4.9 y 6% a causa de la pandemia. Estamos frente a una recesión importante, con un impacto a todas las regiones, ¿no? La OIT, por ejemplo, estima que el 10% del sector laboral formal perderá sus empleos, 1.6 billones de medios de vida en el sector informal estarían en riesgo de desaparecer a causa de la pandemia. Vemos la pérdida clara en el flujo de las remesas, que para muchas regiones, incluyendo América Latina, es un pilar importante en términos de ingresos. Y en muchas regiones en las que trabajamos, la pandemia llega encima o agregar, digamos, a vulnerabilidades que ya existen y frente a otros tipos de crisis que ya los países venían abordando, como conflicto, cambio climático, crisis climática, desplazamientos forzados, pestes y otros, ¿no? Y por supuesto, hay fuertes implicaciones para la niñez. Estamos hablando de impactos socioeconómicos en la capacidad de los hogares para poder proveer para sus hijos, pero también a nivel de las economías y de los gobiernos nacionales y subnacionales que ahora van a tener retos aún mayores para poder seguir manteniendo el nivel de inversión en programas sociales y otros. Lamentablemente en tiempos de crisis muchas familias están forzadas o se ven forzadas a tomar medidas severas de mitigación con gran impacto muchas veces en el desarrollo infantil y adolescente. Si nos enfocamos a la región, y esto obviamente es un panorama que ya conocemos, la caída o el impacto económico va a tener implicaciones y ya tiene implicaciones en términos de los niveles de pobreza en la región. UNICEF y Save the Children trabajaron de manera conjunta para estimar cuál sería el impacto en pobreza infantil. Y hemos visto que la proporción de niños que viven en hogares en pobreza monetaria
podría llegar hasta un 48.5%. Es decir, prácticamente 1 en cada 2 niños en América Latina y el Caribe estaría viviendo en hogares sin ingresos necesarios para cubrir necesidades básicas. Si a esto le aumentamos también el cierre de las escuelas, importante en términos de medida de mitigación de la pandemia, eso también crea una amenaza importante en términos de nutrición y seguridad alimentaria de alrededor de 85 millones de niños, sobre todo ante el cese de muchos programas de alimentación escolar, que para muchos niños son programas importantes dentro de los programas sociales. La OIT está haciendo también estimaciones muy importantes con respecto al sector laboral, donde se estima que a nivel global el impacto en los empleos es importante. A nivel de América Latina estamos hablando de la posibilidad de que 14 millones de empleos estarían desapareciendo, en una región donde la mitad del empleo ya es informal y carece de la seguridad social pertinente para muchos trabajadores. Y aquí es importante resaltar que en la región son en general los jóvenes, padres y madres jóvenes, los que presentan sistemáticamente mayores niveles de desempleo y mayor participación en el empleo precario, ¿no? Y eso, por supuesto, con implicaciones importantes. Creo que además del impacto que estamos viendo, la crisis también resaltó aún más muchas de las desigualdades estructurales que existen en nuestra sociedad. Los grupos que están especialmente afectados o vulnerables a la pobreza, como en el caso de los niños, ¿no? En América Latina, la región más desigual del mundo, la pobreza en niños y adolescentes es el doble de las personas adultas y 3 veces más que dentro de los adultos mayores. La crisis resaltó que tenemos aún mucho que avanzar en términos de seguridad social y protección social adecuada y respondiendo a las especificidades del sector informal, incluyendo la economía de cuidado, que se ha convertido ahora en un pilar clave de nuestro contexto actual. Una economía que en muchas regiones sigue siendo invisible, no remunerada y no considerada a la par de otros procesos. Y por supuesto con un impacto importante en las mujeres de la región, ¿no? Si queremos números, el 78% de las personas en la región que se dedican al trabajo de cuidado en sus diversas formas son mujeres. La crisis también ha puesto muy en evidencia las brechas claves que tenemos en términos de acceso a las tecnologías de información y comunicación, al acceso pertinente y adecuado y socioculturalmente adecuado a zonas indígenas, población indígena o zonas rurales, así como también ha agudizado otras pandemias como la de violencia de género o violencia infantil. América Latina es la región donde cada 3 niños y niñas menores de 15 años experimentan algún tipo de disciplina violenta en el hogar. Y 1 de cada 2 es sometido a castigo corporal. En un contexto de confinamiento social, estos números lamentablemente crecerán. Creo que es importante aprender de las lecciones de otras crisis, que si bien esto es una crisis particular, es importante no olvidar el pasado y aprender sobre qué se hizo en crisis anteriores. Creo que es importante entender que no es una crisis que simplemente tiene un momento, ¿no? Es una crisis que tiene impactos ahora, pero que muy claramente, si no pensamos una manera diferente y no actuamos de una manera más consciente, los impactos sociales y económicos serán muy difíciles de revertir. Creo que la crisis sanitaria ya no la podemos prevenir, pero sí podemos minimizar, desde mi perspectiva, los impactos socioeconómicos si actuamos de una manera rápida. ¿Cuáles han sido las respuestas de la política social que han surgido a nivel mundial? Me pregunta Norma. De manera abrumadora, creo que muchos países, incluidos varios de la región de América Latina, han respondido de manera rápida y eficaz, dentro de los parámetros de su espacio fiscal existente, ¿no?
Hemos visto sobre todo que los países que ya tienen programas de protección social institucionalizados o desarrollados han sido capaces de utilizarlos para responder de manera inmediata a través de esos programas o de diseñar programas paralelos temporales, ¿no? En la región las respuestas han sido variadas y complementarias a través de instrumentos para protección del empleo, legislación para el teletrabajo, programas para permitir el adelanto de pago de jubilación, por ejemplo, y obviamente al centro de la respuesta han sido los programas de transferencias monetarias y alimentación, pilares esenciales de la respuesta. Si bien es muy importante y creo que ha sido una manera de realmente resaltar la importancia de tener un sistema de protección social, que no estamos hablando de un costo, no estamos hablando de un programa que genera dependencia, estamos hablando de un pilar clave en términos de economía y de desarrollo social. Creo que la coyuntura en la que estamos nos ofrece también una oportunidad de repensar y de poder, como decimos en UNICEF, reimaginarnos un futuro distinto. Enfocarnos a tomar la oportunidad de repensar los programas de protección social, de no verlo solamente como un curita, como una respuesta inmediata y de emergencia, pero como pilares importantes de una posible recuperación inclusiva, ¿no? En este momento creo que tenemos retos importantes, ¿no? Primero es, de manera inmediata, poder no solamente diseñar nuevos programas y pensarlos como programas de corto plazo, pero abordar algunos de los elementos operativos que ya existen en los programas existentes, que lamentablemente dificultan el acceso a estos servicios, que impiden el pago efectivo de algunos de las transferencias, o que no permiten el acceso efectivo a muchos de estos programas, sobre todo a poblaciones que están más alejadas, como poblaciones rurales o en las zonas amazónicas. La importancia de actualizar los sistemas y adecuar los sistemas de registro para poder realmente integrar nuevos participantes de los programas o nuevos grupos que están ahora afectados y que necesitan ese tipo de apoyo. Pero creo que más importante en el mediano y largo plazo, cuando estamos pensando en paquetes de estímulos financieros, en paquetes de emergencia, de reconstrucción, y si bien el enfoque tiene que ser en aquellos sectores que generen empleo, para nosotros es importante que esos paquetes y esa mirada más de mediano plazo de reconstrucción priorice también y proteja también las inversiones en los sectores sociales, incluyendo los programas de protección social. Y poder utilizar esos fondos de emergencia para abordar la fragmentación de los sistemas, para abordar y cerrar las brechas de cobertura, para enfocarnos en seguir fortaleciendo los programas de transferencia que son y se reconocen como claves, pero también otros componentes claves del sistema, como aquellos que son más relevantes, digamos, para el sector informal, para la economía de cuidado, fortalecer mucho más los vínculos estratégicos con los otros sectores sociales, como educación, salud, pero también con los sectores productivos, como agricultura y otros. Y como dije al principio, enfocarnos a una adecuación social y sociocultural de algunos de los programas. Como punto final, me parece que es importante que cuando estemos abogando o presentando el caso de inversión con respecto a la protección social, la veamos no solamente como una estrategia inmediata de manejo de riesgos, sino como un pilar crítico para poder tener un proceso de reconstrucción inclusiva. Debe ser considerado como uno de los componentes claves en los procesos de estímulos de la economía. Y creo que estamos realmente en un momento importante para poder fortalecer dichos sistemas y poder avanzar y por lo menos no perder muchas de las ganancias en términos de resultados que la región ha visto en los últimos años. Una vez, muchísimas gracias por participar. Estoy segura que será una discusión muy interesante y espero verlos pronto. Muchas gracias. Bien, muy bien. Bueno, hemos escuchado a Natalia y
con esto hemos terminado la primera ronda y ahora voy a dar unas breves, digamos, una muy breve síntesis. Hemos realmente sido muy afortunados de escuchar los aportes de los panelistas, quienes han compartido con nosotros resultados de investigaciones recientes, ¿no?, que están realizando, así como el balance que tienen sobre lo que viene sucediendo alrededor del mundo en materia de protección social y respuesta a la crisis de la pandemia, ¿no? Entonces, yo quería destacar básicamente dos grandes líneas, ¿no? O ejes transversales de lo que han compartido nuestros panelistas, ¿no? O sea, la primera idea tiene que ver con que en las últimas 2 décadas, América Latina, con diferentes niveles de avance, ha logrado fortalecer un sistema de protección social. Y, como decía Fabio Veras, ese sistema de protección social fue responsivo en estas circunstancias, sí, pero claramente insuficiente. ¿Y dónde hemos visto de alguna manera esos pendientes? Básicamente en cobertura, en la cobertura, en la eficacia y en la rapidez de la respuesta, lo cual ha puesto sobre la mesa la centralidad de retomar estudios y análisis alrededor de la implementación de políticas, ¿no? Lo que hemos visto claramente en estos meses es la persistencia de las brechas de implementación en materias de protección social, incluso en políticas donde ya la región tenía mucha experiencia, como las transferencias monetarias, ¿no? Un tercer elemento que se pone sobre la mesa es la centralidad de discutir la pertinencia de las respuestas de política en contextos donde la población pues tiene diferentes vulnerabilidades, puede ser población urbana o rural, puede ser población indígena, afrodescendiente. Entonces, la centralidad de transitar de respuestas estándares a respuestas que aterricen mejor, no solamente en los territorios, sino en las particularidades de las vulnerabilidades que afectan a los ciudadanos. Entonces, es un primer eje. Un segundo eje tiene que ver con, finalmente, cómo avanzamos, ¿no? Ya se ha explicado muy claramente que la pandemia nos encuentra con un conjunto de desigualdades estructurales, ¿no?, que son bastante, digamos, comunes alrededor de América Latina, ¿no?, aunque con intensidades distintas de acuerdo a los países. Pero también hemos visto el peso que tiene la gestión de la política social o de la protección social en los resultados que encontramos en el terreno. Y en esa línea hay 5 grandes temas, ¿no?, que de alguna manera emergen de lo que han compartido nuestros panelistas, ¿no? Primero, la discusión sobre el empleo, ¿no?, y la importancia que tenemos de acercar la discusión de protección social, que ha tendido a estar más orientada a lucha contra la pobreza, hacia los temas de empleo, ¿no?, la centralidad del empleo temporal, la centralidad de buscar soluciones a la informalidad, la centralidad de repensar sistemas de tributación que permitan una sostenibilidad de los sistemas sanitarios, pero también un fortalecimiento de los instrumentos de protección social existentes. Un segundo tema tiene que ver con, de alguna manera, vamos a decir, sí, el incremento de prioridad que van a tener en la discusión temas como el hambre, respuestas contra la inseguridad alimentaria, pero también temas como el cuidado, ¿no?, que son asuntos que sí estaban de alguna manera en la agenda académica, pero en la agenda de políticas públicas han tenido niveles de importancia muy variables, ¿no? El tercero tiene que ver con la digitalización, la mejora de la gestión de datos, ¿no? El cuarto, con cómo repensar la capacidad estatal, ¿no?, para responder estos retos en materia de protección social, ¿no? Tenemos en América Latina diferentes situaciones de países. Hay países donde la prestación de los programas sociales es más centralizada, en otros tenemos un mayor protagonismo de gobiernos subnacionales, muy independientemente del aterrizaje local, qué tipo de capacidades, qué tipo de cambios necesitamos generar dentro de la capacidad estatal para que esta protección social no solamente exista en papel, sino que llegue realmente de manera efectiva a los ciudadanos. Y finalmente, cómo construir una legitimidad política a una mayor agenda de protección social en una región como América Latina, donde existen opiniones mixtas, ¿no?, sobre la importancia o la relevancia que habría en fortalecer la protección social. Claramente, quienes estamos acá seguramente estamos muy de acuerdo que eso es necesario, pero somos conscientes que a nivel de la opinión pública existen diferentes pareceres. Entonces, ¿cómo construimos un consenso, ¿no?, que fortalezca la importancia de incrementar la inversión pública en estos temas? Y con esta, digamos, muy breve síntesis, vamos a pasar a la ronda final, donde les voy a proponer una pregunta
a cada uno de nuestros panelistas y le pido que en 3 minutos nos puedan dar una reacción que claramente, lamentablemente va a ser breve por el tiempo, pero seguramente muy estimulante para todos, ¿no? Y gracias a todos a los que nos han hecho llegar preguntas a través del Facebook y el chat. Para Fabio, uno de los temas centrales que tenemos ahorita en el debate, tanto en América Latina como en otras partes del mundo, es el ingreso básico universal. De cara a la realidad de la región, ¿cuáles dirías tú que son los principales como que temas que deberíamos tener en cuenta para analizar la viabilidad de esa propuesta? Gracias, Norma. De hecho, yo creo que la pandemia tuvo este efecto, ¿no? No es más un tabú hablar sobre programas de transferencias monetarias, lo que empieza con los años 2000, pero también no es más un tabú hablar de transferencias monetarias para personas o para familias que no necesariamente estén o vivan en condición de pobreza o pobreza extrema. Entonces, yo creo que un efecto positivo del debate que generó la respuesta de los países para la pandemia es este. Sin embargo, lo que uno quiere decir con ingreso básico varía mucho. Hubo algunos webinars, hubo algunas publicaciones, algunos programas mismo, uno llama de ingreso básico, mesmo que no tenga una cobertura universal. Entonces yo creo que un poco el ingreso básico se mezcla un poco con el acceso universal basado en derechos, por un lado. No hay mucha claridad cuando uno dice ingreso básico, pero ingreso básico es la misma cosa que un ingreso universal para familias con niños, por ejemplo, que es una propuesta que también se discute mucho en la región. O es claro que o ingresso básico é solamente para pessoas adultas maiores ou para pessoas adultas que não tomem em conta a condição da família. Será o mesmo pago para todos ou haverá algum nível de focalização em termos de adequação do valor do benefício? Então, há muitos pontos. Em termos de clarificar um pouco o que uno quer dizer quando utiliza o ingresso básico como uma resposta ou como algo que poderia completar o sistema de proteção social em América Latina. O outro ponto é a financiação. Quando uno habla de ingresso básico, uno quer dizer que não tendremos mais o que há hoje em dia e que os recursos que são gastos com os programas atuais seriam todos utilizados para ter um ingresso básico universal para todos. O esto, de hecho, implica una reforma de tributos, un sistema progresivo de tributación en la región, donde todos pueden recibir, pero la contribución desde el punto de vista de la tributación sería diferente. Y ahí uno hace la focalización o la adecuación por el sistema tributario. Yo creo que todavía estamos lejos de una conclusión. Yo creo que el debate va a impulsar reformas que van a expandir la cobertura, pero todavía no me queda claro cómo va a ser esa financiación. Hay debate ahora, por ejemplo, en Brasil, hay debate en Colombia, fuerte, un poco del debate también en Chile, pero las opciones, las diferentes visiones, yo vemos coaliciones por el ingreso básico, pero cuando uno va a discutir cómo esto va a ser financiado, esto cambia mucho. Entonces yo creo que es algo que está abierto. ¿Es una opción? Sí, yo creo que sí, pero hace falta aclarar cómo va a ser la redacción del ingreso básico con, por ejemplo, acceso a pensiones sociales, acceso a transferencias monetarias para niños y todos los aspectos clásicos de la seguridad y de la protección social. Gracias. Excelente, Fabio. Muchísimas gracias. Muy interesante. Merique, tengo varias preguntas para ti, vamos a tener que hacer una síntesis. Hay un interés, digamos, en el marco de este análisis tan interesante que han hecho ustedes sobre las respuestas en 10 países. ¿Qué reflexión podrías aportar para pensar el rol de la capacidad estatal, sobre todo el papel que han jugado los gobiernos subnacionales, ¿no?, en la respuesta a la crisis?
verdaderamente que ahora, con los datos que tengo post-COVID, no puedo decir mucho de las capacidades subnacionales, ¿no? Y también porque estos programas normalmente son centralizados, ¿no? Entonces, el análisis que nosotros hicimos está realmente focalizado en el nivel de gobierno central. Dicho eso, políticamente lo que se ve en algunos países donde el gobierno federal no hizo mucho, por ejemplo, México especialmente, pero también en Colombia hubo mucho más, digamos, necesidad que política. Se pudo ver que los estados o gobiernos municipales o las ciudades o los gobiernos estatales en México respondieron con sus propios programas, pero no tuvieron la misma cantidad de dinero y el presupuesto. Entonces, eso puedo decir, pero más de eso, en base de los datos que yo tengo en este momento, post-COVID, difícilmente decir. Se ve claro que, por ejemplo, en Perú, la capacidad estatal, sí. Lo que puedo decir es que, por ejemplo, en países como Perú y Bolivia fue mucho más difícil llegar a las poblaciones indígenas, rurales, etcétera, etcétera, porque la capacidad estatal no estuvo ahí, particularmente en Perú, que ustedes saben muy, muy bien. Entonces, en términos de la llegada de las transferencias, se ve que hubo una demora a llegar a las poblaciones rurales, por ejemplo, poblaciones indígenas. En Brasil tenían mismos tipos de problemas, particularmente yo creo que fue Javier que comentó eso del acceso a Internet. Entonces la gente que no tenía acceso al Internet porque el gobierno central enfatizó al inicio de realmente hacer todo a través de Internet. Entonces, lo corrigieron, pero como un mes después, ¿no? Entonces se ve esos tipos de digamos, desigualdades y variación en la capacidad estatal en el nivel subnacional. Pero más que eso, en base a esos datos, no atrevería a decir. Muchísimas gracias y vamos a estar muy atentos a la publicación del estudio para poder difundirlo aquí. Muy interesante. Y pasamos a Javier. Javier, bueno, varias preguntas, pero por el tiempo vamos a tener que priorizar en un tema donde tú, digamos, un tema que conoces muy bien, ¿no? ¿Cómo mejorar el manejo y la gestión de datos? Que ha sido claramente un asunto que ha saltado como una debilidad en varios países de la región, ¿no? ¿Cuáles serían para ti los cambios así urgentes que habría que hacer para optimizar sobre todo la identificación, ¿no? de las personas vulnerables, ¿no? y poder refinar la capacidad del Estado de llegar oportunamente allí donde se le necesita? Bueno, es una cuestión difícil porque justamente ha sido una de las grandes dificultades no solamente poder mantener las capacidades de sobrevivencia de los hogares, pero también el cumplimiento mismo del confinamiento, ¿no? Lo cual ha hecho de que tengamos la situación en la que estamos en cuanto al primer lugar en el mundo respecto a la extensión de la pandemia. Lo primero creo que es evidentemente aprender de los errores. Aprender los errores en términos de lo que se llama la gestión misma de la información, y no solamente en registro de las personas, sino también en cómo adecuar ese registro a las capacidades del Estado para llegar a esas personas, ¿no? Muy tardíamente, creo, se reaccionó al respecto, cuando este tema pudo haber sido planteado desde un inicio, la creación, digamos, automática, sin esperar la demanda de la población de cuentas bancarias para aquellos que no las tenían, bastando simplemente adscribirlas al DNI. Eso es el primer punto, creo que sería muy importante. El segundo es el tema de registro de los hogares. En el censo de población se disponía de información acerca de la composición de los hogares. Esta información estaba disponible ya desde octubre del 2017, digamos, ¿no? Digamos que fue efectuado el censo. Es decir, ¿por qué no se hizo esta actualización del Padrón General de Hogares antes? De suerte a estar preparados para no solamente mejorar las políticas de focalización que ya se tenían, sino también frente a una catástrofe como la que hemos tenido y de las cuales tampoco estamos libres en el futuro, sabiendo que Perú es uno de los países de alto riesgo sísmico y de alto riesgo también frente al cambio climático. Ahora, ¿cuál ha sido, digamos, una de las dificultades? Es de que se tienen muchos registros dispersos en la administración pública. Hay muchos registros administrativos
la base de la SUNAT, las planillas electrónicas, el Ministerio de Trabajo, el MIDIS con su Padrón General de Hogares, la RENIEC con su propio padrón, el INEI con su base de datos a nivel censales, y eso significa pues de que hay una necesidad urgente de poder tener un sistema centralizado de los hogares. En otros países, por ejemplo en Europa, existe lo que se llama el carnet de familia. ¿Y qué significa esto? Que uno va actualizando, cada hogar tiene un registro, una suerte de DNI por hogar, en que se va actualizando porque los hogares no son algo estático, hay una dinámica demográfica que está implícita. Carlos Eduardo Aramburu podrá decirnos mucho más sobre el respecto, pero sabemos de que esto va evolucionando en el tiempo y no podemos quedarnos con un padrón desactualizado. El padrón actual ya está desactualizado en la medida en que han habido nuevos hogares, ha habido también errores de focalización que conviene evaluar, y eso es muy importante porque a pesar de que se ha abierto el registro de hogares a través de la RENIEC, como decía, no todos han podido acceder porque no todos tienen internet y han quedado fuera también una proporción que puede ser importante y que necesita ser evaluada. Creo que eso es un punto que me parece central. Lo otro también tiene que ver con digamos, definición de las mismas políticas, ¿no? La oscilación entre una política focalizada en la que se tiene insuficiente cobertura versus una política universal, creo que debe haber una transición progresiva. Y yo pienso en particular a los sistemas de protección que tienen que ver con las pensiones. El programa Pensión 65 tiene una población objetivo que es, digamos, mucho más elevada que la población a la cual se atiende. Actualmente se atienden alrededor de 500.000 personas, sabiendo además de que el sistema de pensiones, digamos, para aquellos que han contribuido, es muy insuficiente y con las recientes medidas se ha disminuido esa capacidad. Entonces creo que esas serían más bien las orientaciones que habría que tomar de parte del Estado en el manejo de la información, que nuevamente insisto sobre el tema de la transparencia. Creo que es muy importante que exista transparencia en los criterios de decisión que tiene que ver con la asignación de los recursos y que no se diga, por ejemplo, en la primera distribución del bono que se iba a también abarcar a la población vulnerable desde el punto de vista sanitario, cuando no existe ningún documento que permita definir quiénes son los vulnerables desde el punto de vista sanitario, ¿no? Entonces, creo que es importante también la transparencia en la información. Excelente, muchísimas gracias Javier por la respuesta a la pregunta. Agradecerles a todos por participar virtualmente y ahora me complace presentarles a la doctora Rosana Castiglioni, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales en Chile, quien es promotora de la Red Latinoamericana de Análisis de Política Social, quienes han sido nuestros aliados en este evento. Rosana nos va a dirigir unas breves palabras. Rosana, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, quiero empezar felicitando a las y los organizadores de esta actividad. Realmente necesitamos este tipo de instancias, ¿no? El COVID nos plantea enormes desafíos en el ámbito de las políticas sociales, y si bien en el nuevo milenio hemos visto no solamente una reducción de la pobreza, sino también ampliación de coberturas prácticamente en todos los sectores sociales, y eso es sin duda un enorme avance. Creo que ha dejado en evidencia algo que Norma señalaba, que es los enormes problemas que tenemos en el ámbito de las capacidades estatales. Tenemos estados que no han sido capaces de llegar a todo el territorio nacional, salvo algunas excepciones. Hemos visto que seguimos arrastrando problemas de infraestructura, sobre todo infraestructura hospitalaria, que tampoco hemos resuelto. No siempre contamos con burocracias eficientes para hacerse cargo de los enormes desafíos que tenemos enfrente, y con las limitaciones que tenemos en el ámbito de la recaudación de tributos, se hace muy difícil, y además en un contexto de mercados laborales informales, digamos, poder resolver muchos de los problemas que tenemos, ¿no? Y en la dimensión más de la investigación, yo creo que mucha de la investigación de política social comparada de la última década ha estado centrada en ampliación de coberturas y ampliación de gasto,
pero no necesariamente ha incorporado dimensiones, o no lo que debiese, digamos, o lo que a mí me gustaría, respecto de acceso efectivo a servicios sociales, los enormes problemas de segmentación que tenemos, que, sobre todo en el ámbito de la salud, problemas de suficiencia y de calidad. Pero me gustaría cerrar esta actividad con una luz de esperanza entre tanta oscuridad. Y yo creo que si bien esta pandemia es una tragedia y ha dejado en claro que las respuestas unidimensionales son desastrosas. O sea, no podemos tratar de responder al COVID mirando solamente la dimensión económica o solamente la dimensión sanitaria. O sea, el unidimensionalismo en este tipo de crisis es tremendamente costoso, ¿no? Quiero creer que el COVID presenta una enorme oportunidad para replantearnos qué tipo de sociedades queremos construir, y también un poco desde esta crítica al unidimensionalismo, yo creo que potencialmente esto va o podría redundar en una revalorización no solamente de las políticas sociales, sino también de las ciencias sociales, ¿no? Como espacios multidisciplinarios, interdisciplinarios, transdisciplinarios, que nos permitan abordar problemas complejos desde distintas miradas. Así que con eso, con esa lucecita de esperanza, quiero cerrar para no terminar deprimidos con esta pandemia, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Rosana, muchas gracias. Y antes de pasar a las palabras finales de la doctora Mari Fernández, agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Hemos tenido, tratando de también ver la nota positiva, ¿no? Nuestros panelistas y participantes desde Costa Rica, Estados Unidos, Alemania, Chile, Perú, conectados en la audiencia, personas de diferentes puntos del país y también de algunos países de América Latina, así que esto en el mundo presencial no hubiera sido posible. Muchas gracias por estar aquí en este intercambio de ideas y seguiremos. Mari, te cedo la palabra. Muchas gracias, Norma. Gracias a nuestros ponentes de hoy, a Natalia Winder en ausencia, a Javier Herrera, Merike Blofield, Fabio Veras y a Rosana Castiglioni también por acompañarnos al final y darnos un mensaje destacando un poco lo positivo en estas condiciones. Es cierto, gracias a Norma también por todo el apoyo en la organización para poder sacar adelante este evento que ha congregado efectivamente a mucha gente muy interesada por el tema, por ver las perspectivas y todos los aprendizajes que nos dejan estos meses ya de experiencia con este tema, ¿no? Creo que una de las cosas buenas que podemos destacar de este contexto, como ya adelantó Norma, es esta posibilidad de encuentro virtual que nos ofrece esta situación y que probablemente no hubiéramos aprovechado antes, ¿no? Entonces, quedarnos con ese mensaje, agradecerles a todos por su asistencia, por su participación, por su interés, a los ponentes, pero también al público que nos ha hecho llegar muchísimas preguntas e inquietudes, y comentarles finalmente que vamos a seguir desde la DALI organizando este tipo de eventos y que vamos a compartir también el video del evento del día de hoy en nuestra cuenta de Facebook institucional, que es PUCP International Docentes. Entonces vamos a hacerles llegar ahí el video para que puedan también compartirlo con más personas y desde ahí podrán estar al tanto de los próximos eventos que esperamos poder ofrecerles próximamente. Muchas gracias nuevamente y no me queda sino desearles un buen día a todos.